Hola, hola, ¿cómo está ahí? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Esto es Política MX. Vamos a hacer nuestra tercera transmisión. Vamos a ver, estar comentando las campañas electorales, sobre todo en México. Creo que hay una sección internacional también. No, sí hay sección internacional en los videos que estamos comentando. Podríamos también hablar de las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, por ahora nos centraremos en las de México. Vamos, si quieren, de una vez checando aquí eh, la ventana. Ahí estamos. Es un programa de televisión pública mexicana, el canal 11, que es de lo mejorcito que queda. Y bueno, es un programa de análisis político de académicos mexicanos académicas y académicos, bueno, nada más hay una mujer, no siempre repiten los mismos, pero eh, pues representan más o menos como el pensamiento académico mexicano, ¿no? Entonces, en ciencias sociales. Entonces, bueno, pues ya lo estaremos checando. Muy bien, pues sean entonces bienvenidas y vamos, si quieren, para darle de lleno. Voy a poner esto aquí. Listo. Vamos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. En este primer bloque les planteo que revisemos lo que ocurrió anoche. Un debate, el primero entre candidatos aquí en la capital de la República. Fue un debate a tres. Llama la atención para los que tienen memoria política en esta capital, que en el debate del sexenio anterior hubo como 7, ¿no? Y ahora se compactó a 3 con una fuerza política muy importante en torno al oficialismo, una oposición que se ha aglutinado en torno a la candidatura de Santiago Taboada y Movimiento Ciudadano. El debate fue, a mi juicio, pues un debate lleno de... Es de la Ciudad de México, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Restrictivas. Los candidatos, esta mañana platicaba con Clara Brugada y me decía, es que es muy restrictivo. Digo, bueno, son ustedes los que, es decir, los partidos políticos, los que pactan precisamente eso, y después sienten que el debate pudo haber sido más fluido. Seguimos siendo presa de una cultura política profundamente burocrática, en decir, hay que cuidar a los candidatos para que en espacios como los debates televisivos no vayan a cometer un error o no se defiendan apropiadamente. Fue un debate, en cualquier caso, pues con ritmo. Hubo acusaciones, particularmente entre Santiago Taboada y Clara Brugada, un Salomón Chertorivsky que jugó el papel de eslero, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellos juegos que se ponían en medio? Decía, yo tengo mis palomitas, pero háganme caso, Paoli, hazme caso, Aguayo. Ciertamente fue, según la UNAM, el que hizo Reforma, con expertos, el que más propuestas hizo y el más completo, pero políticamente hoy pues no parece tener el reflejo tampoco en el post-debate que tuvieron los dos punteros. Acusaciones muy graves, las que le hizo Taboada a Clara Brugada, una casa comprada en 300 y pico de pesos, desvíos de dinero para el Tren Maya, y por supuesto del lado de Brugada, las acusaciones de que son la corrupción, de que hay, pues por supuesto en la Benito Juárez, una serie de privilegios indebidos y que él es de alguna manera Santiago Taboada como el jefe de la banda, bueno, uno de los jefes de la banda del llamado cártel inmobiliario. Un debate pues que no parece mover demasiado el tablero en la capital de la República, pero ¿cuál es su punto de vista? Pues, bueno, los debates en México sí siguen siendo muy burocráticos, como dicen, ¿no? Como con formatos muy aburridos. Hay una película de Slavoj Žižek, que donde pasan algunos debates. Él fue candidato en algún momento en el 92, creo, a la presidencia de Eslovenia, y es muy interesante ese debate. Al menos, bueno, con Žižek pues, se volvió así como todo un espectáculo, toda una expectativa, pero bueno, eso es como para decir de los debates en México. Y lo otro es que estaría los ataques, ¿no? De nuevo, esto de la guerra negativa que ya habíamos hablado la vez pasada. El cártel inmobiliario, que es este sujeto Taboada, que fue el gobernador de la alcaldía, el alcalde de Benito Juárez, una alcaldía en México, en la Ciudad de México, y que claro, hay como unos escándalos fuertes. Y bueno, y luego pueden venir calumnias, ¿no? Lo cierto es que también es muy dado en la izquierda como pues esa clase política pues a comprarse propiedades. De hecho, bueno, hay personajes, ¿no? Que empezaron muy fuertes en el sexenio de López Obrador y se fueron debilitando por lo mismo que les fueron sacando propiedades, básicamente, ¿no? Hasta ahí, digamos que la izquierda se conforma en propiedades y la derecha sí, no solo propiedades, sino pueden ser mucho más ambiciosos. Pero bueno,
lo cierto es que la clase política tiende a pues excederse con esta cuestión, ¿no? Permiten 3 comentarios. El primero, felicitar al Instituto Electoral del Distrito Federal, la Ciudad de México, perdón, de la Ciudad de México. Gracias, Francisco José. Segundo, a mí me pareció más flexible que otros, porque la innovación de la bolsa de tiempo, esto quiere decir que tenían 6 minutos cada uno, que lo usaban como querían. Le dio un poco más de aire, coincido contigo en la rigidez, pero estuvo mejor. Un solo detalle para los próximos 2 debates: usen el Zoom, porque sacaban imágenes, decían y el porcentaje, pero a lo lejos no se alcanzaba a distinguir los detalles que vale la pena en un debate en el que uno se quiere informar. Segundo punto, no voy a meterme a opinar sobre las posturas y los pronunciamientos de los 3 candidatos. Va a haber otros 2 debates. Le recomiendo al auditorio que vale la pena que lo vean, o que vayan a YouTube y rescaten 1 o 2 de los bloques, porque es necesario que nos demos una idea de la personalidad, de lo que proponen. En fin, uno de los 3 va a gobernarnos, seguramente o Clara Brugada o Santiago Taboada. Finalmente, un enigma que ya he escuchado por ahí, ya he leído por acullá. Clara Brugada mencionó 6 o 7 veces a Claudia Sheinbaum elogiosamente, como diciendo, pues las maravillas de lo que había hecho la anterior jefa de gobierno y próxima presidenta, etcétera, muy en su papel. Santiago Taboada nunca mencionó a Clara Sheinbaum. No la criticó, perdón. No, a Claudia Sheinbaum. Perdón, me equivoqué. Jamás la mencionó, se quedó callado, lo cual lleva a ese rumor que hay sobre un acuerdo en la cúpula entre el candidato del PAN y la candidata de Morena a la presidencia. No, bueno, no sé si lo haya ese. Un acuerdo, no lo mencionó como un error, pero es un poco lo que decía, ¿no? O sea, bueno, no vi ese debate, pero digamos, entrar a la campaña no en el ataque, sino en la solución, ni siquiera en la propuesta como solución, me parecería mucho más estratégico. Entonces, bueno, yo no vería mal que no haya ocupado a Claudia Sheinbaum para pegarle, al contrario, yo le daría puntos, pero bueno, hay que ver el PAN qué tanto es lo que puede moverse dentro de su propia estructura. Parece que no hay mucho que hacerle, ¿no? Pero bueno, está esto que comentan, vamos a ver esto otro. Claro. Es rumor, sí. Están, según las encuestas, a diferencia de la nacional o de la federal, están mucho más cerca Clara Brugada y Santiago Taboada. O sea, Santiago Taboada va abajo, pero digamos por una ventaja perfectamente remontable. Creo que no aprovechó lo suficiente Santiago Taboada, seguramente lo hará en los próximos debates. El hecho sí lo dijo, pero yo lo hubiera insistido mucho. Oigan, ustedes llevan gobernando la capital desde 1997, no me vengas a hacer aquí estas propuestas, ni sobre el agua, ni sobre educación, ni sobre el bienestar para los adultos mayores, hacer centros de día para que ahí puedan ir a hacer actividades, educación, etcétera, cuando llevas 27 años gobernando, o 27 años gobernando, y nada de lo que estás proponiendo, pudiéndolo haber hecho, hacerlo. Segundo, si uno revisa cuál es la situación de Benito Juárez versus Iztapalapa, haciéndonos cargos de la diferencia de nivel de ingresos de cada una de las colonias agrupadas en cada una de las delegaciones, también Santiago Taboada tenía más que ofrecer. Si tú hablas con la gente de Benito Juárez, la gente de Benito Juárez sí ha sentido, y así lo transmitió Santiago Taboada, un cambio en términos de la seguridad, los servicios, la atención que te brinda la delegación una vez que tú reportas algo. Desde mi punto de vista, Santiago Taboada pudo haber sido mucho más firme, mucho más agudo en términos del desempeño de Clara Brugada, 6 años, porque se religió, versus lo que él ha hecho en la Benito Juárez. Y Chertoriski, que es el que decía, yo tengo propuestas y respuestas, ¿no? Hizo buenas propuestas, ninguno de los 3 dijo cómo. Un poco Chertoriski, que habló que le faltaba a la capital los 17,000 millones de pesos que se fueron en buena medida del Fondo Capitalino y del Fondo de Promoción Turística, ¿no? Pero pues finalmente, como decía Leonardo, pues un candidato que va a ser básicamente testimonial, creo que va a estar encima que el candidato presidencial, pero testimonial. Entonces, creo que nos quedan a deber en términos de se mantuviera una generalidad de propuestas que no me llevan a lo que tú nos dices, ¿no? De ver los debates para eso. Ojalá y corrijan en la próxima.
Bueno, aquí está, ¿no? La lectura de los académicos, ¿no? O sea, claramente diciendo que el Taboada gobernó mejor que Brugada. Y pues fíjense, o sea, no realmente ese análisis no aporta nada, ¿no? Lo que aportaría sería ver los contextos de las dos delegaciones, ver lo que, ¿no? Porque pues no es lo mismo que, ay, nos trajeron muy buenos servicios, muy de la Benito Juárez, una de las delegaciones más clase medieras o qué sé yo, como decía López Obrador, más aspiracionistas, versus la otra delegación Iztapalapa que pues es de las, digamos, más corazón, ¿no? Más folclóricas, obreras, culturales, artísticas, ¿no? Entonces, ahí pasan muchas cosas y Clara creo que se centró mucho en el apoyo social, en la creación de cultura, estos proyectos de las utopías, ¿no? O sea, me parece que fue una gran propuesta a nivel alcaldía, pues tampoco estoy diciendo que estaba haciendo la revolución zapatista, pero me pareció como con buena innovación, a diferencia de otras alcaldías. Y pues la del PAN realmente no. Más bien está esto que no menciona ella, ¿no? Esta señora, o sea, los escándalos, ¿no? O sea, y, y no sé, ¿no? O sea, no realmente habla de así lo percibe la gente, pero eso, pues, es más bien, no sé, ¿no? Con sus amigos que se va a tomar su té o qué sé yo. Bueno, yo creo que con lo que ustedes han dicho tenemos una buena síntesis de lo que fue el debate, de sus acentos, por lo que yo ya, para no repetir, quisiera enfocar otro punto, que es el de qué importancia tiene el debate en los electores, qué impacto tienen los debates. En general va a haber tres. Es muy buena la recomendación que haces, Sergio, de que la gente vea, se informe, para ilustrar por quién puede votar o quién le parece mejor votar, pero con una racionalidad más clara, no solamente con emociones y con preferencias de antemano tomadas. Yo me temo que el voto duro, o como lo quieran llamar, de la clientela de la 4T, pues no ve en términos generales ni tiene impacto sobre, en términos generales, habrá algunas excepciones, en fin, pero en términos generales, el impacto del debate en ese grupo social que ha apoyado por mucho tiempo a la 4T y en particular a Clara Brugada, que tiene ya mucho tiempo, como se dice, en el escenario público, fue compañera mía, asambleísta, en fin, en la vida pública de la Ciudad de México tiene una gran presencia muy larga, no le van a afectar a sus... Y varios de los que concluyeron, de los analistas que citó Reforma, para concluir, dijeron, bueno, no va a tener un gran impacto, porque la que va por delante de calle, muy ampliamente de calle, eso dijeron dos o tres de los 8 que intervinieron para analizar los expertos en la Ciudad de México, dijeron, no va a tener ningún impacto para cancelar esta ventaja con la que ya parte Clara Brugada. Entonces, a mí me parece que sí es importante que los debates vayan penetrando cada vez más a la opinión pública, a la ciudadanía, y hagan una conciencia cada vez más clara de lo que pueden hacer para emitir su voto. A mí me parece un buen debate. Bueno, también sería bueno poner los debates, ¿no? Cuando se den los presidenciales, sobre todo, estaría bueno ver esos videos. Esto también, los del DF, valdría la pena. Y bueno, hablan de Clara Brugada, que lleva mucho tiempo. También Clara Brugada tenía una vez a la semana se podía tener reuniones con ella de toda la gente, o sea, no, sin ser, no sé, político, pertenecer a una asociación. Eso también me parecía muy bueno y estoy seguro que eso Taboada no lo tenía. Y es a lo que voy, ¿no? O sea, no ponerse en el mismo saco de entradas y decir, ay, sí, Taboada está muy feliz la gente y el otro, eso es lo que deja mucho que desear de estos académicas. Y decía, o hacía el comparativo con hace 6 años, que tenemos a Purificación Carpintero, una señora Boy, un montón de gente que estaba ahí que de pronto dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la ciudad? Hoy vimos a 3 políticos muy bien formados, con experiencia de gobierno. O sea, esta Brugada tiene 6 años, 9 de gobernar Iztapalapa. Santiago Taboada llega muy bien armado también, con 6 años de gobernar. Y en el caso de Chertorivsky, es el que mejor ha pensado la ciudad. Tiene un libro sobre el particular y realmente estamos ante 3 que sí saben de qué se trata el asunto. Vi a una fuerza política como Morena muy entusiasta, nos propone el Chilango Moment, y yo digo, Clara Brugada, yo digo, también está la capital, que resulta que ahora es un punto de referencia para todos los demás. Cuando meten seguridad, claramente se topan con Benito Juárez, que es la mejor evaluada de todas las alcaldías. Entonces, si está bien la capital, pues a mayor razón, eso beneficia a Santiago Taboada. Pero en términos generales me llamó mucho la atención que Clara Brugada en 2 ocasiones
hablara de la ciudad de las clases medias, esas que no le gustan al presidente por aspiracionistas y todos los pecados que cometen. Yo creo que ya se dio cuenta a partir de la encuesta de Alejandro Moreno, y con esto me callo, que la ciudad sí está dividida, que todo el poniente lo ha perdido Clara Brugada y que la disputa está en el oriente de la ciudad, un oriente que cada vez vive mejor y con todo derecho dice, oiga, pues yo también soy clase media, ¿no? En fin, me llamó la atención ese tema. Bueno, ese es un gran punto, sobre todo en países que han gobernado el progresismo latinoamericano, como en Bolivia, en Ecuador, Brasil, que sacan a millones de gente de la pobreza y que luego el imaginario se mueve y empiezan a sentir o a reclamar, exigir, pedir cosas de clases más elevadas, por así decir. Entonces terminan votando en contra de lo que inicialmente habían votado porque ya no se ven como representados, ¿no? Eso es fenómeno que se ha estudiado, que me parece que sí es como muy pues esas paradojas sociales. En este caso, que Clara le hable a esas clases medias, me parece que sí es importante, sobre todo porque, bueno, también está muy raro eso que pasó, que el poniente se hizo de derechas, ¿no? Hay muchos rumores de que, por ejemplo, el propio Monreal habría ayudado a que esto sucediera en las elecciones intermedias, que hubo sorpresas, ¿no? Como que el DF pues, perdió muchas alcaldías Morena, pero bueno, está como muy cuestionado las maneras de cómo. Y entonces sí, o sea, lo que ya dijimos, tiene que ser un diálogo abierto a las clases medias, clases altas, banqueros, mujeres, el cártel o delincuencia, crimen organizado, religión. O sea, realmente es como dialogar con los grupos sociales, ¿no? Y ahorita el Paolo Boli decía sobre que ya están los de la 4T, están muy casados, y yo diría, sobre todo, los anti-López Obrador están mega más casados, ¿no? O sea, hay como esos dos bandos que ya están como está muy polarizado el occidente, por la propia contradicciones, ¿no? De clases sociales, o sea, no es como que lo polariza López Obrador, en este caso, que es como se ha querido vender, está polarizado por la misma desigualdad social y que en dado caso la derecha también lo ha polarizado, ¿no? Sin antes esa referencia, tienes razón, sobre las clases medias. Es curioso cómo se desmarcó sin desmarcarse, porque no elogió excesivamente al presidente, vamos, fue muy prudente. A quien elogió fue a Claudia, vamos, al sol que está naciendo en Morena. Y yo sí creo que fue muy útil el debate de ayer en relación al de hace 6 años. Sí, ayer vimos los planteamientos de 3 políticos que se estaban midiendo, que se estaban contando el tiempo en ese ejercicio de bolsa del tiempo, en el que mañosamente, me permito una opinión sobre quién ganó en el uso del tiempo, Santiago Taboada, porque siempre se reservó, terminó con 1 minuto, minuto y medio. Fueron 2 bolsas de tiempo y pudo expresar, pudo dar. Al final, sí. Al final, curiosamente, tuvo suerte o algo pasó porque habló al final, siempre en las 2 ocasiones, y entonces pudo explayarse más que los otros. Ahora son detalles. Sí. Coincido contigo, tal vez no impacte, pero tal vez impacte. A mí me ayudó a forjar mi opinión sobre los 3 candidatos. Confieso que quería verlo así como voy a ver, no solo por cuestión profesional, sino como ciudadano, quiero ver los debates entre los 3 candidatos a la presidencia. Sin duda, yo también ahí estaré y los estoy ya esperando y para analizar estos detalles que muchas veces pasan inadvertidos. Además de lo de las clases medias, que sí me parece que fue quizá el punto central del debate, porque va en contra de todo lo que ha dicho López Obrador. Entonces, mucho apoyar a Claudia, pero por otro lado, hablar de clases medias, incluso Chilango Moment es una cosa muy... el otro fue el aeropuerto, ¿sí? Que, pues, Clara no se pronuncia sobre el aeropuerto, Santiago y Chertoriski fueron ahí, y el tono no fue tan agresivo el tono, salieron las 2 acusaciones del cártel inmobiliario versus lo de la casa de Clara Brugada y el desvío de recursos a el Tren Maya, pero Morena, a ver, no lleva esa diferencia tan grande, ¿eh? Clara Brugada, 8 puntos. 8 puntos. Incluso en algunas 6, pero está entre 6 y 8, no como en las nacionales que está entre 40 y 8, ¿no? Entonces, aquí no es arrolladora. Pero ojalá le hicieran caso a Sergio y hicieran town halls. ¿Me dejas decir un par de cosas? La diferencia, 8 puntos es bastante. Bueno, sigamos. Además, uno, yo creo que esta referencia de Clara Brugada a
ponerse bien con la clase media se debe a que tiene en cuenta lo que pasó en 2021. Arrolló la clase Que fue lo que dije de las intermedias que Monreal pactó, que seguro no lo van a decir. media en toda la ciudad, en toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, o los gana o va a tener ahí algún problema. Y la otra cuestión es que, pues sí tiene impacto cada vez más sobre el electorado, pero yo dudo que lo tenga muy definitivo. Muy bien, pues vamos a tener que hacer una brevísima pausa. Ok, ahí se acaba. Vamos a ver si el otro seguramente es de Xochitl y de Claudia. Y comenzamos otro bloque y vamos a hablar de pues una frase desde mi punto de vista muy desafortunada del presidente. Ya la había dicho en alguna otra ocasión, pero ahora la llenó más de contenido, hablando de un posible golpe de estado técnico que está fraguando la oposición para las próximas elecciones. Me parece que, si lo dice Sergio. Bueno, a ver, ese es uno. Podemos hablar de ese. El otro. Aquí está. A ver. Y ahora vamos a hablar de Guerrero y la aborto. Sí, vamos a ver eso. El de López Obrador. Yo lo digo yo en un editorial, vaya y pase, pero el presidente que nos esté, digamos, que ponga ahí el fantasma o ponga en el debate público la idea de que se está fraguando un golpe técnico, hecho, por cierto, fundamentalmente a través de los jueces del Poder Judicial, más que del tribunal, aunque sí menciona al tribunal. Y esto dado, uno, a que esté en la conversa pública y dos, a pensar que en realidad el que pudiera estar fraguando un golpe de estado técnico o un golpe blando, como ha dicho él en otras ocasiones, pudiera ser el mismo presidente. Y digo que, aunque ya lo mencionó antes, hace un año o 2 años, lo dijo, pues ahora en año electoral aparece el fantasma de la posible anulación de las elecciones, ¿no? Entonces me parece que el presidente, queriéndolo o no, a opinión de cada uno de ustedes, ha abierto una caja de Pandora que la materializa en su argumentación con esa idea de que hay un contexto enorme de violaciones a la ley electoral. Claro, lo que no nos dice es que el que viola más la ley electoral es el propio presidente. Apenas el pasado sábado, en Baja California Sur, llamó a votar por Morena en un mitin, ¿no? Entonces, con un contexto de autoridades débiles, semicapturadas, no sé cómo llamarle, pues no parece que él piense que su triunfo es inexorable, ¿no? Yo creo que está preparando los dos terrenos, ¿no? Sí, por un lado a mí me sorprende que nos diga la candidata Brugada que este es el Chilango Moment. Claudia Sheinbaum habla de este país como si estuviéramos punto menos que en los tiempos estelares y que todas las encuestas le son favorables. Y uno dice, bueno, si tal cosa es así, porque no hay una verbena en la cual el presidente está llamando a la fiesta cívica y a decir que todo está muy bien. No parece, al actuar así, que las cosas estén tan claramente dispuestas, ¿no? Para una victoria casi como un paso en barca. Yo veo que el tribunal claramente ya le dijo al presidente, con esta que dices tú, serían las 32 veces que ha intervenido el proceso electoral. Es decir, puede usted poner en riesgo las elecciones. Y si se cerraran, que hay elementos para suponer que se cierran, uno de los elementos para que las elecciones puedan, en todo caso, revisarse, sería por eso. Yo creo que de ahí sacó lo del golpe de estado técnico cuando le pasan esa hipótesis. De otra manera, tú dices, oiga, pues París era una fiesta, decía Hemingway. El presidente debía decir, estamos todos felices, 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 porque él no muestra esa felicidad y al mismo tiempo tiene este ánimo de estar dentro del proceso electoral, primero violando la Constitución y segundo amputando a su candidata la posibilidad de estar en la estelaridad de la declaración. Es el presidente el que lleva la conversación. Y finalmente termino, me llama mucho la atención que se enoje tanto con el INE por el hashtag envenenado de narcopresidente, cuando ellos han hecho de las redes sociales un espacio donde han pues no solamente desprestigiado gente, la han acosado, han revelado datos personales de un montón de personas, incluidos los reporteros que cubren la mañanera, y en ese caso no les parece preocupante. Pero el hashtag envenenado, eso la Constitución el INE lo debería perseguir. En fin, veo contradictorias las actitudes y claramente lo del fraude, lo del golpe de estado técnico es curarse en salud, ¿no? Yo creo que esta
El golpe de estado técnico no es descabellada la idea sobre que, como en las mañaneras, en sus conferencias, López Obrador estaría hablando de cosas de las elecciones, lo van, digamos, amonestando y en dado caso luego podrían como declarar que no fue válido porque él intervino demasiado, ¿no? Entonces, bueno, este golpe de estado técnico, sí, obviamente es una posibilidad, eh, ya que, bueno, pues sí, o sea, no se ve que haya una manera otra en que puedan ganar las elecciones la oposición, la derecha, pero bueno, ese concepto de Estado, golpe de Estado tecnológico, ¿qué? Golpe de Estado digital, técnico, con el Poder Judicial, no necesariamente el INE o el INE y el Poder Judicial como no contrapesos de la democracia, que ha sido como lo han querido manejar, sino más bien como meros grupos cooptados, instituciones cooptadas por intereses privados. Expresión de el golpe de estado técnico atribuible o atribuido más o menos directamente por el presidente la técnica viene del Poder Judicial, la técnica de hacer el fraude, porque no controla, el legislativo lo tiene controlado y aspira a tenerlo todavía más ampliamente controlado. Esas eran sus aspiraciones expresas, ¿no? Para poder cambiar la Constitución, bueno, pero no controla, bueno, el Ejecutivo lo hipercontrola, e incluso controla a los secretarios directamente tomando algunas de sus funciones. Claro que lo puede hacer porque él toma las decisiones finalmente y así está marcado. El poder se reúne en una sola persona, dice la Constitución, que es él. Pero el Poder Judicial, y aquí una pequeña aclaración, hablabas en algún momento, yo sé que no lo puedes estar planteando en esos términos, pero quedó un poco confuso decir que habló del Poder Judicial, pero no del tribunal. Es parte del Poder Judicial. Es parte del Judicial desde hace ya muchos años, como 10. Sí, sí. Pero esa era toda la aclaración que yo quería hacer, porque sí va a ser a través de, es que el Poder Judicial de la Federación, el electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal, es el que califica las elecciones. Y el fraude puede estar vinculado a esta posible calificación, ¿no? A eso es lo que quería decir. El Poder Judicial, el tribunal que califica las elecciones, claro, ¿no? Y hemos visto que esos, por ejemplo, mucho en que el gobierno actual ha capturado gente, ¿no? Del crimen organizado y el propio Poder Judicial lo libera. Entonces, dando cuenta del problema que habría ahí, ¿no? Y sobre todo lo que la reforma al Poder Judicial busca con López Obrador es que todos esos cargos sean de elección popular, ¿no? Porque entonces al no ser populares se presta que los ponga un grupo específico como está pasando, ¿no? Es que no, bueno, yo me espero que escucharte. No, digo, cuando dije Poder Judicial, no, es que cuando dije Poder Judicial es que así lo dijo y lo separó de los magistrados electorales. ¿Puedo agregar algo pero mientras tú? ¿Puedo agregar? No, agregue usted primero. Bueno, creo que ha venido preparando el terreno el presidente López Obrador, más allá de intervenir en las elecciones de manera sistemática, ya dijo ahorita Leonardo, 31 eran, supongo que ahora serán 32, para decir que el INE no es una institución confiable. No la era con Lorenzo Córdoba, pero tampoco lo es ahorita porque sigue repitiendo que el INE se ha dedicado en las últimas décadas a hacer fraude. ¿Y por qué se enojó con el INE? Pues hay que recordarlo, porque le dijeron que tenía que bajar de las redes sociales la entrevista que le hizo esta muy graciosa y simpática periodista rusa, Afigenova, en donde el presidente se mete directamente en el proceso electoral y dice, es que ella me lo preguntó, y el INE le dice, señor presidente, hay un artículo constitucional que dice que usted no puede entrar en eso. Se enoja y dice, son la Santa Inquisición y me quieren censurar. Volvió a invocar la figura de la censura cuando le dijeron, oiga, la Constitución dice eso, si le parece mal la Constitución, cámbiela. Pero como recuerdan muchos críticos de él, ese párrafo está ahí porque él lo dictó. Es el párrafo cállate chachalaca y está ahí precisamente por eso, ¿no? Voy a dar una explicación basada en la historia y pasada y futura. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está atrapado por los fantasmas del pasado, de 2006 en concreto, y del futuro. Es decir, él en el 2005 ya estaba armando su gabinete, porque la ventaja era considerable, y sin embargo viene un proceso en el cual, entre el juego sucio que le hacen y los errores que comete, llevan a esa situación alucinante de medio punto de diferencia entre uno y otro, con un montón de irregularidades y un comportamiento absolutamente inaceptable del presidente del
IFE entonces, Luis Carlos Ugalde, cuando sale a las 11 de la noche, no tenía ninguna razón de ser en esa situación. Añadamos el futuro, un futuro que se le antoja incierto y en el cual, pese a todo lo que está haciendo para amarrar a sus peones, a sus alfiles, estos se le están brincando. Y el día de ayer, lo mencionábamos, Clara Brugada, pues lanzó varias flores a una ciudad de clases medias, aspiracionistas, que han llenado el Zócalo varias veces en contra de la 4T, en fin. Es comprensible que esté sumido en un mar de dudas, de problemas, lo cual no lo justifica. No, de ninguna manera lo estoy justificando, pero lo quiero explicar porque dependiendo de lo que suceda, pues va a tener una reacción tal vez no tan racional como quisiéramos, suponiendo que el resultado no sea el esperado, de tener un plan B, C hasta la Z y poder controlar el último mes que le queda para modificar la Constitución. Alguien hablaba hoy en efecto del plan Z, que era... Bueno, que López Obrador tenga el trauma del 2006, pues de entrada es reciente, ¿no? El INE no se movió demasiado, el Poder Judicial sigue estando, ¿no? Apenas vinieron estos 5 años desde que pues, él gana la presidencia, ¿no? Entonces, él la gana a pesar del INE, que es lo que dice, no gracias al INE, sino a pesar de él, porque luego ya le querían decir, no, tú, ¿por qué criticas algo que te dio el triunfo? Bueno, no, porque de hecho se lo quitaba, ¿no? Entonces, pues sería muy comprensible porque eso no se ha movido demasiado, ¿no? Entonces, así siempre han querido representar a López Obrador, ¿no? Como algo que se quedó en ideas, que está trazado, que es como muy ideático, ¿no? Un tiempo lo quisieron manejar como que estaba loco, ¿no? Entonces, bueno, realmente es bastante sensata esta sospecha de que se pueden inventar nuevas maneras de cómo influir en las elecciones, ¿no? Perfecto, la anulación de las elecciones, ¿no? Así lo denominaba Zeta. Yo subrayo lo que tú dices, que está lleno de dudas, ¿no? Y haces la referencia al 2006. Para mí, con una gran diferencia, que en el 2006 él era un aspirante a la presidencia o un candidato y hoy es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, están introduciendo... sí. No, pues sí, y el presidente era Vicente Fox y nos acaba de decir que sí intervino. Es decir, no estoy queriendo justificar, estoy queriendo explicar. Si pusiéramos aquí sobre la mesa, siempre en la democracia y en los debates las cuestiones son de grados, ¿no? En efecto, si uno lee, porque todos lo leímos en esa época, en el 2006, cuando el INE dice que sí intervino porque dijo hay que cambiar de jinete, pero no de caballo, o sea, hay que quedarse con el papel. Esa fue la gran cosa. La cantidad de intervenciones hoy en día del presidente de la República no la habíamos visto nunca, creo yo. Llamarlo los 30 puntos de ventaja. Bueno, la intervención que no hemos visto es por la conferencia que tiene y es que habla de cosas que son de política y están, digamos, relacionadas, ¿no? Pero no es como que esté interviniendo tipo, hazme un fraude, ¿no? O sea, no, aquí lo quieren equiparar, fíjense, como que también interviene, pero no es lo mismo hablar defendiendo un ataque, una calumnia tal cual en una conferencia a, digamos, Vicente Fox o Ugalde, diciendo que de ninguna manera iba a ganar López Obrador, ¿no? Entonces, no es para nada lo mismo y este es uno de los típicos vicios de la Academia Mexicana, ¿no? De Ciencias Sociales, como todos son iguales, equiparar, ¿no? Las cosas, los dos lo hacen, ¿no? Pero bueno, pues si lo podemos meter en algún concepto, bueno, los dos lo hacen, pero no, definitivamente no es lo mismo. Nerviosísimo, pues estaba a punto de perder. No es que tampoco justifique yo nada, pero explica que uno estuviera más nervioso. A mí lo que me sorprende del presidente es que en vez de ser una fuente de certidumbre, es una fuente de, en este caso, de zozobra. Y la otra es que pues, están muy enojados con las campañas sucias, y recuerdan las del 6. Oye, llamarle a la gente vendepatrias, incentivar el odio contra los países, eso no es campaña negra, eso es una especie de bendición que te llega como aspersión divina. Es un nivel de hipocresía impresionante el de la izquierda. Mentiras sinceras. Oye, hipocresía directa por decir aquello de que es que me están diciendo a mí esto, bueno, ¿qué no ha dicho él de la oposición y de sus críticos? Bueno, sí, ya van 2 veces que dice este señor, pero es totalmente diferente también, ¿no? O sea, no porque los dos lo hagan es lo mismo, no. O sea, lo que pasa cuando López Obrador menciona esto es realmente grupos
que están pagados, como el propio Curcio, ¿no? Que están pagados, académicos, periodistas, que están pagados para defender cosas que no, o sea, organizarles agendas sobre qué defender, ¿no? Y no es como que sea totalmente hipócrita, porque lo que está haciendo López Obrador es más bien como exponer, replicar, contraargumentar cosas en sus conferencias, ¿no? O sea, él tiene un escaparate que son sus conferencias para denunciar las calumnias que hacen, pero eso no quiere decir que lo volviera a él igual, ¿no? O sea, es más bien solo está como revirando esta situación, ¿no? Entonces, y sí, o sea, la línea es delgada porque al final del día son cosas políticas, pero de nuevo, ponerlos en el mismo saco, pues es algo muy tramposo, ¿no? Que el asunto más grave es que como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que va a calificar las elecciones, y ahí puede estar el punto de quiebre de lo que puede ser un fraude, hay un asunto fundamental. En el tribunal que le han hecho, como ya decía Leonardo, que ha tenido 30 y tantas intervenciones y que está poniendo en riesgo, él está poniendo en riesgo la elección de este año. Entonces es muy grave la acusación, y sí va contra el Poder Judicial, es particularmente contra el tribunal. Pues bueno, nos quedan... Bueno, está poniendo en riesgo él, no. Las interpretaciones de que él pone en riesgo, porque no, o sea, la clasifica, no es como un árbitro de un partido de fútbol, ¿no? O sea, depende de la interpretación, o sea, esas 32 veces habría que revisar bien a bien en qué contexto. Estaría bueno también ver esos videos, ¿no? ¿Cuáles son esas 32 veces? Días, bueno, o 2 meses de la elección, se seguirá violando la ley y estaremos aquí. La Constitución. En 94 llamaron a todos los candidatos a decir, comprometamos todos a tener una elección como Dios manda. Todavía están a tiempo. Ojalá háganle caso al doctor Curcio. Nos vamos al siguiente bloque. Quédese con nosotros. Ok, pues háganle caso al doctor Curcio. No. No va. Lo vamos a dejar acá. Muchísimas gracias. Somos Divergencia Transdisciplinaria. Estamos haciendo estos lives de política de las elecciones. Pueden ver nuestros otros videos y bueno, ahí estamos, cualquier cosa en las redes, YouTube, Divergencia T, Instagram, Facebook, TikTok, ¿vale? Un abrazo, estén muy bien y seguimos por acá.